Bueno, pues muy buenos días nuevamente, bienvenidos a esta primera sesión que se va a tratar sobre la historia. Ese es el título general de la sesión. Están conmigo, me acompañan en la mesa el profesor Enrique Florescano, el profesor Carlos Marichal y el profesor José Luis Reina. Y para aprovechar al máximo lo que los ponentes tienen que decirnos, voy a dar inmediatamente la palabra según el orden que presenta el programa. Entonces, vamos a empezar con el profesor Enrique Florescano con su ponencia titulada Semblanza del historiador. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a los organizadores, al Centro de Estudios Internacionales, a los asistentes, y me da mucho gusto estar aquí ahora viendo a Lorenzo y a Romana. Hace 3 días nos hundimos en la tristeza de la partida de José María Pérez Gay, nuestro querido Chema. Hoy me alegra estar presente en este homenaje a Lorenzo Meyer, Cosío. Así corren, se enredan y nos afectan los sucesos de nuestras vidas. Acepté participar en este acto de reconocimiento al trabajo académico y al mérito intelectual de Lorenzo Meyer por un argumento irrevocable. Lorenzo es mi amigo, un amigo muy querido, pero no solo es un amigo entrañable, es el amigo más antiguo y constante que he tenido a lo largo de los años. Haciendo cuentas, llegué a la suma de 52 años de amistad ininterrumpida, fecunda por las más diversas incursiones, emociones y aprendizajes. Y algo anormal, sin pleitos. En 1963 formamos parte de la primera generación de estudiantes que ingresó al Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Al año siguiente abandoné esa prometedora vocación que había inaugurado don Daniel Cosío Villegas y me incorporé al Centro de Estudios Históricos. Este cambio en la ruta académica no interfirió ni afectó nuestra relación. Al contrario, la fortaleció. Desde esos años nos enlazaron intereses comunes por los procesos políticos que vivía el país y por su historia, por el descubrimiento indeleble del cine, la literatura, la música y las artes, tanto las que venían de fuera como de las nuestras, que en la década de los 70 y 70 tuvieron un florecimiento aquí en la capital y en otras partes del país. Como recordó Monsiváis más tarde, cuando el país crujía por una crisis tras otra, no percibimos nosotros que esos años fueron los mejores de nuestra juventud y formación. Así que puedo decir que Lorenzo y yo nos educamos juntos, pero crecimos diferentes. Como otros jóvenes de entonces, formamos nuestro propio seminario de lecturas marxistas y asistimos a las clases clandestinas sobre temas similares convocados por algunos maestros de la UNAM. Ambos, como ocurrió con otros miembros de nuestra generación, nos formamos en la afortunada rigidez académica que nos imponía el Colegio de México. Había entonces 4 exámenes al año, cuatrimestrales, y nos educamos en los nuevos aires culturales y democráticos que impulsaban las instituciones universitarias y los actores más abiertos y radicales del país. La marca de esos años formativos impuso su huella en el desarrollo posterior. Académicamente, Lorenzo se dedicó al estudio del pasado, pero al más reciente, proyectando siempre esos conocimientos a la actualidad. En estos campos derribó cercas decimonónicas,
abrió horizontes y escribió libros imprescindibles para comprender el desarrollo económico, político y social de México en los siglos XIX y XX. ¿Qué le debemos al historiador? Contablemente, una decena de libros propios, media docena más de obras en colaboración y cientos de escritos publicados en revistas y libros diferentes, en también diferentes idiomas. Una producción extraordinaria por su número y continuidad, pero más importante aún por su calidad, por su sentido crítico, cívico y propedéutico. Lorenzo Meyer adquirió prestigio y reconocimiento tempranos por sus innovadoras investigaciones sobre las relaciones económicas y políticas de México con Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra, España y el capitalismo occidental en general. Sus libros, México y Estados Unidos en el conflicto petrolero, publicado en el 1968, Su Majestad Británica contra la Revolución Mexicana, aparecido en 1991, y El cactus y el olivo, las relaciones de México con España en el siglo XX, fechado en 2001, sentaron las bases de una nueva manera de investigar y comprender las relaciones efectivas que trabó México en el mundo. Son obras apoyadas en archivos antiguos, unos apenas abiertos, otros ignorados, pero trabajados a lo largo de décadas y analizados bajo la lente de la entonces nueva ciencia política, que desde los años de 1970 cobró fuerza en las principales universidades europeas y americanas. El saldo de este largo tránsito vino a ser una novedad en los temas, el enfoque, los métodos y los resultados, inmediatamente reconocidos por sucesivos premios y reediciones. Al lado de su ininterrumpida indagación de la política externa, moderna y contemporánea, Lorenzo fue atraído por el peso decisivo que tuvo la Revolución de 1910 en la construcción del México actual. Este acontecimiento y el para él inacabado tránsito hacia un auténtico régimen democrático se constituyeron en polos académicos, políticos y emotivos en la madurez de su vida. Decenas de ensayos, algunos convertidos en libros, registraron esa pulsión política que lo transformó en voz ineludible en las discusiones sobre ese oxidado aparato corporativo en el poder, sobre la trayectoria de los partidos políticos, los obstáculos que obstruyen la participación efectiva del ciudadano y la instauración de un régimen asentado en un proyecto colectivo, incluyente, justo e igualitario. Simultáneamente, Lorenzo fue conformando una imagen alta como profesor brillante, didáctico y ortodoxo, pero abierto al debate y la discusión de sus tesis académicas y sus posiciones políticas. Estas últimas lo llevaron a controversias que desbordaron el claustro académico y a participar abiertamente en la arena política. Al mismo tiempo que ejerció la investigación y la cátedra, trasladó la pluma y la voz al diario, la radio, la televisión y los nuevos medios de comunicación. Es hoy una figura pública, un intelectual en el sentido que le da esa palabra Gabriel Said. Dice, es el escritor que opina en cosas de interés con autoridad moral entre las élites. Y agrega Said que lo que hace al intelectual es la recepción de su discurso más que su discurso.
Soy partidario de los reconocimientos, homenajes y recompensas que se hacen en la vida del receptor, y por ello felicito a los organizadores de este acto y al Centro de Estudios Internacionales de este Colegio de México por haber tomado esta iniciativa. Soy consciente, asimismo, que lo que he dicho aquí de Lorenzo no toca más que una mínima parte de su extensa y laboriosa tarea y no explica, sobre todo, los finos lazos entre la investigación en archivos y los métodos y teorías procedentes de la historia, la ciencia política y la sociología aplicadas a ese inmenso material documental que ha manejado. Pero sé bien que quienes tomarán la palabra en este merecido homenaje contribuirán a dibujar un retrato más exacto y minucioso de la obra y las aportaciones académicas de Lorenzo. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Enrique Florescano por esta visión tan personal y calurosa del profesor Lorenzo Meyer, y creo que como primera exposición nos resulta muy útil porque vemos en general la trayectoria del profesor Meyer como investigador, como docente y como intelectual público. Y aquí, por mi sesgo personal, destaco un punto que dijo el profesor Florescano, que es realmente el estudio de las relaciones internacionales de México. No es nada más la democracia, el autoritarismo, sino también relaciones internacionales de México, y espero que los organizadores lo tomen como uno de los temas para el seminario permanente, porque creo que lo que el profesor Meyer ha producido en esa área es realmente muy importante y de una altísima calidad. Y destaco también algo más que dijo el profesor Florescano, que es la labor del profesor Meyer como docente. Yo tuve la fortuna de tenerlo como profesor en 2 ocasiones y una vez más recuerdo principalmente la de las relaciones internacionales de México como una de mis mejores clases aquí en el Colegio de México. Paso ahora la palabra al profesor Carlos Marichal, del Centro de Estudios Históricos, con la ponencia Lorenzo Meyer y la historia global del petróleo mexicano. Bueno, muchas gracias, sobre todo a Ilan Bisberg por la invitación a participar en estas mesas, y a Ana y al SEI en estas mesas en honor a Lorenzo Meyer, y para reflexionar sobre temas que se derivan de su extensa obra, que siempre ha tocado problemas medulares de la historia contemporánea y de la historia de las relaciones internacionales de México, como acaba de decir Ana. Esto se vincula, evidentemente, en un origen con su temprano interés en estudiar la historia del petróleo mexicano, sus orígenes, su trayectoria, sus conflictos, su diplomacia y las luchas por el poder que desató a nivel nacional e internacional en diferentes coyunturas claves. Entonces, en los minutos que me tocan a mí hoy, voy a poner el énfasis en algunos aspectos de esa historia global del oro negro en el siglo XX, con énfasis en el oro negro mexicano, lo que se relaciona con varios libros de Lorenzo que han sido claves en abrir y profundizar este campo de estudios en México. Ha sido claves, lo abrió, pero todavía no hay suficiente trabajo en ese terreno. Es más, yo diría que me parece que debiera haber muchos más practicantes en las ciencias sociales sobre los temas de actualidad del petróleo y los energéticos, y sobre la historia en universidades y centros de investigación del país. Pero por algún motivo que yo no llego a entender realmente, no se ha logrado. A mí me parece que debiera haber algún programa de estudios de la historia del petróleo en centros académicos de México o en el propio Pemex, pero no lo hay. Y eso a pesar de que existe un archivo histórico de la empresa y una gran cantidad de documentación en el AGN y algunos otros repositorios, y que se está haciendo un esfuerzo por recuperar.
además de todo el tipo de documentación que vio Lorenzo en los libros, o sea, de diplomática, que es extensísima, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, como en la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí. O sea, la documentación es muy amplia. Pero en todo caso, los estudios sobre el petróleo no son solo cosas del pasado, son cosas del presente. Y como se insiste que este seminario va a seguir en este plan, yo sugiero a futuro que se haga alguna sesión para discutir más a fondo esta problemática desde un punto de vista analítico. Dicho sea de paso, la semana próxima, justamente el 6 de julio, tenemos reunión aquí en esta misma sala con 5 ponencias sobre la historia del petróleo, con la presencia también de la directora del archivo de Pemex, del archivo histórico, y con el consejero independiente Fluvio Alarcón, que va a hablar. Él quería hablar. Y él es el encargado de ciencia y educación para Pemex y temas de medio ambiente como consejero independiente. Como saben, ahora hay un consejo independiente, bueno, que no lo llaman ya independiente, no sé por qué, pero él es uno de los independientes, digamos, ¿no? Y tiene mucho interés en el tema educativo, científico, etcétera, y dijo que quería venir aquí a hablar. Va a dar una conferencia, va a inaugurar la sesión y después vamos a pasar a la historia, pero yo creo que se podría hacer una de otras iniciativas a futuro sobre esta temática. Pero vayamos al grano, o más bien al oro negro. Suele olvidarse que México es realmente un país petrolero desde hace más de un siglo, y que esa historia constituye un capítulo importante de la historia global petrolera. ¿Por qué tiene importancia la historia global del petróleo? Pues las posibles respuestas me parece que son múltiples, y seguramente a ustedes se les van a ocurrir muchas más respuestas que a mí. Pero yo creo que la razón más general, más de fondo, se refiere a la importancia bastante obvia del petróleo como energético en el mundo moderno. Sabemos que el carbón fue energético emblemático de la temprana revolución industrial, pero desde principios del siglo XX, el petróleo se fue convirtiendo en energético aún más importante para la expansión de la industria y de los transportes y contribuyó a cambiar el paisaje industrial urbano moderno y a alimentar las maquinarias de las economías nacionales y de la economía mundial. Y esto sigue siendo cierto hoy y seguirá siendo cierto durante un buen rato. Ahora bien, un aspecto especialmente interesante de la historia del petróleo mexicano se refiere a su primera etapa, que es precisamente la estudiada por Lorenzo Meyer entre 1900 y 1940, cuando la producción de petróleo en México sufrió un proceso bastante singular por haber alcanzado una expansión increíblemente rápida en sus primeros 20 años, para luego decaer en las siguientes 2 décadas. La gráfica anexa lo demuestra. Ese es el pico de la primera etapa de la historia del petróleo en México. Y es un fenómeno curioso. A principios del siglo XX, los mayores productores de petróleo del mundo eran los Estados Unidos, Rusia y la Indonesia holandesa. Pero para 1920, México ya había superado a los últimos 2 y seguía a Estados Unidos. Sí, terminando la revolución, México alcanza 25% de la producción mundial de petróleo. Y se coloca como número 2, productor número 2, cuando el pico. Sin embargo, el declive fue igualmente rápido. Y para 1927 estaba ya en 10º lugar, y detrás ya de Venezuela. Esta curva, que es más bien un pico, tan abrupto, fue asaz singular, pues en la mayoría de los países del crecimiento, en la mayoría de los países, el crecimiento de la explotación petrolera no se dio en esta época. Son pocos países los que son petroleros antes de los 30. La mayor parte de la explotación petrolera se da desde los 30 en adelante. Y de nuevo, yo no tengo la respuesta, pero estoy pensando que tendríamos que pensar en la respuesta, y obviamente tiene mucho que ver con la importancia creciente del petróleo en el sector automotriz, camionero, etcétera, y en las industrias a partir de los 30, más que en los 20 todavía, ¿no?
a nivel mundial. Por eso tantas empresas en todos lados. Estuve viendo una lista de empresas y producción petrolera más bien. Y es desde los 30 que se va para arriba todo. Y es cuando México se va para abajo. Y casi ningún país sufrió esta forma de U invertida, con un pico tan pronunciado, una caída tan acentuada. Quizás los dos únicos casos excepcionales, singulares, de auge y declive tempranos son el de Polonia y el de Rusia. Tienen algo bastante parecido a esto. El de Polonia, las razones deben ser parecidas a las de México. En el caso de Rusia, la revolución fue un evento político y militar el que causó la caída de la producción. Después lo va a recuperar a partir de los 30, o sea, Rusia va para abajo y luego los 30 va para arriba, ¿no? Tiene otra tendencia, ¿no? Y es claro que fue un evento político y militar el que causa la caída de la producción en el caso ruso. En el contraste, en México fue precisamente durante la revolución que hubo el mayor auge del petróleo. O sea, llama mucho la atención. Cosa que vale la pena estudiar más. Jonathan Brown lo ha trabajado, Lorenzo Meyer lo han trabajado, pero yo creo que falta explicarlo más. A su vez, las razones por el agotamiento de la producción petrolera mexicana en los años de 1920 se debieron sobre todo a cuestiones técnicas y agotamiento de los campos iniciales, y no a cuestiones políticas. Sí, en los años 20, la caída de la producción, eso ya está bastante trabajado. Y últimamente se está discutiendo, hay varios papers que discuten ese tema, ¿no? Stephen Haber y Maurer y varios más se han metido al tema, y otros. Vi un trabajo de hace 2 semanas tratando de entender este fenómeno. Ahora bien, el auge inicial del petróleo mexicano fue espoleado sobre todo, o sea, desde 1900, 1905, 6, fue espoleado sobre todo por empresas británicas y norteamericanas desde principios del siglo. Lorenzo Meyer los abordó en sus estudios, especialmente desde una mirada de las relaciones internacionales y de la diplomacia, con especial atención a las muchas veces conflictivas relaciones entre México y los Estados Unidos, por una parte, y con Gran Bretaña por otra. Ambos fueron tratados en sus libros clásicos, ya mencionados por Enrique, México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero, que tiene la edición del 68, 72, y la del 2009 por la editorial Océano, que tiene la ventaja de 30 páginas de fotos del archivo histórico de Pemex y del INA. Y luego en Su Majestad Británica contra la Revolución Mexicana, 1950, el fin de un imperio informal, publicado por el Colegio de México en 1991. Ahora, quisiera sugerir que al dirigir la atención en particular a los Estados Unidos y Gran Bretaña, Lorenzo Meyer también apuntaba a entender mejor las estrategias geopolíticas y geoeconómicas de ambas naciones, que han sido cruciales en la evolución del mundo moderno. Sin duda, la historia global de la época contemporánea y del siglo XX ha estado signado profundamente por esta alianza competitiva entre ambas potencias. No hace falta recordar la importancia de los grandes binomios políticos en varios de las coyunturas claves del último siglo. Bush-Blair, Reagan-Thatcher, Churchill-Roosevelt o inclusive Wilson-Lloyd George. Los caracterizan cada periodo y han jugado un papel decisivo, no hay duda, esta relación en cada momento y coyuntura de la historia global del siglo XX. Ambos países, en tanto potencias de primer orden en el orden económico, político, militar y tecnológico, tuvieron un especial interés en México, y más particularmente en el sector petrolero desde principios del siglo XX. Y ahí está el interés que tienen las obras de Lorenzo Meyer. Pero ¿por qué fue clave el año de 1900? ¿Por qué desde 1900? Aquí son fotos estas del archivo histórico. Son una pequeña muestra, no tengo suficientes, vamos a ver si sacamos más a futuro. Aquí quiero llamar la atención a la ley de 1901, que impulsó Limantur, el zar de las finanzas del régimen porfiriano, que complementaba el Código Minero de 1884
en lo que se refería especialmente al petróleo. Con esta nueva normativa de 1901, las compañías pudieron negociar libremente el arrendamiento o compra de tierras ricas en oro negro que eran de propiedad privada, y así lo hicieron. También podían arrendar tierras fiscales, pero en ese caso la ley de 1901 les obligaba a pagar gravámenes altos, por lo que prefirieron evitarlos. Eso lo está trabajando bien Joel Álvarez, alumno aquí del doctorado del Colegio de México. Luego, en 1909, vino otra ley que reforzaba sus derechos de propiedad sobre suelo y subsuelo, en el caso de haber adquirido las tierras. Fue precisamente en esta época que dos empresarios, un británico y el otro norteamericano, organizaron una serie de empresas para explotar el petróleo mexicano. Ambas empresas llegaron a ser las dominantes, no las únicas, pero dominantes. El británico era Whitman Pearson, principal contratista de obras públicas de don Porfirio, responsable por la construcción del Gran Canal de la Ciudad de México, lo que hoy en día continúa, modernizado. La modernización del puerto de Veracruz, eso fue obra de Pearson, y la construcción del ferrocarril de Tehuantepec y de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, los grandes proyectos de don Porfirio, financiados con deuda, pero con un contratista. Cuando estaba trabajando en lo de los ferrocarriles de Tehuantepec y tal, se entera que hay chapopote en Veracruz. Y dice, pues aquí hay algo interesante. Y empezó a diversificar sus negocios y se empezó a convertir ya no en contratista de obra pública, sino petrolero. Y creó una empresa muy famosa que se llamó El Águila. Y ahí lo pueden ver. Y fue la empresa más grande antes de la expropiación. Claro que el grupo de otras empresas, las norteamericanas en su conjunto, eran tan grandes como el Águila, pero esta era la más integrada. Tenía la mayor cantidad de refinerías, etc. Esta empresa logró rápidamente montar un negocio de explotación, procesamiento, comercialización y exportación. Lo que más se exportaba era aceite pesado para las turbinas de la Armada Británica. Se exportaba desde Veracruz y Tampico a Jamaica, donde se almacenaba, y ahí en Jamaica cargaba la flota británica del Atlántico antes y durante la Primera Guerra Mundial. Ese tema no está estudiado. Digamos concretamente cómo hacían esto y la relación con la Armada, ¿no? Solo ahí hay mención en los trabajos de Lorenzo, pero a fondo ese es un trabajo que sería muy interesante ver más. Al mismo tiempo que Pearson, vamos pasando, a ver. Este es el Águila en Veracruz, en Tampico. Y es un edificio que está ahí, el archivo la cuarta parte del archivo de Pemex está ahí. Y está bien organizado, pero no hay nada, digamos, en cuanto a control de eso, ¿no? Y como tal es un edificio que es emblemático, se podría ser interesante a futuro. Y luego pasamos. Este es uno de los primeros barcos que hace construir Pearson, 1906, para exportar el petróleo a Jamaica. Bueno, al mismo tiempo que Pearson, el empresario californiano, miren, aquí están los trabajadores del Águila, soldados, protegiendo depósitos en Coatzacoalcos. Enero 15 del 14, estamos en revolución. Entonces tenían que tener soldaditos. Bueno, ese es el valor que tiene este archivo, ¿no? El INAH también tiene fotos y la GNN tiene, pero el archivo tiene más. Y esto ayuda a captar elementos, ¿no? Bueno, seguimos. Aquí vamos a Doheny. Al mismo tiempo que Pearson, el empresario californiano Edward Doheny comenzó a explotar el oro negro en Veracruz, ya que obtuvo concesiones de tierras, arrendando tierras de gente local y obteniendo exenciones del gobierno de Díaz para no tener que pagar impuestos sobre la maquinaria importada. Doheny venía de Los Ángeles, que precisamente desde 1890 había vivido un pequeño pero importante auge petrolero, porque antes que Hollywood, pues
Los Ángeles era una villa petrolera. Cuando Doheny escuchó hablar del chapopote veracruzano, igual que Pearson, se movió rápido y creó la Huasteca Petroleum Company en 1907. Ahí tienen uno de los primeros camiones, ya en los 20, ¿no? Luego, la Mexican Petroleum Company, con sedes registradas en Delaware, California y Luisiana, y luego la Pan American Petroleum and Transport Company en 1916. O sea, ustedes ven que era un hombre empresario muy hábil y ambicioso, de crear todas estas empresas y crear al estilo de Standard Oil una sede en Delaware, otra en California, otra en Luisiana. No, para. Vuelve. Ahí, bueno, ahora sí. Ahora bien, no solo tiene la historia de estos dos empresarios, no solo tiene interés la historia de estos dos empresarios y sus dos conglomerados, sino el hecho que hacia 1920, en ambos casos, estos dos capitalistas, ya muy ricos, con muy buen olfato, vendieron buena parte de sus acciones a los dos colosos petroleros emergentes respectivos, o sea, Shell y Standard Oil, hoy Exxon, que son desde hace mucho en la actualidad, dos de las 5 mayores empresas globales del planeta. En 1920, Pearson vendió el Águila a la Shell Oil Company, también conocido como la Royal Dutch Shell, porque bueno, es 40% inglés y 60% holandés o a la inversa, yo no me acuerdo cuál es, ¿no? Ganó muchísimo dinero con esta venta y invirtió la mayor parte en un holding eléctrico de la ciudad de Londres. Se salió del petróleo mexicano, digo, esto ya llegó a donde va, y me meto en electricidad, que en los años 20 era el boom. Y los retuvo hasta la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya con la nacionalización eléctrica y vende, y metió el dinero de nuevo en otro ámbito, y dijo, otro espacio. Y comenzó a comprar periódicos. Entonces compró el Financial Times, luego compró el Economist, luego editoriales como Penguin, y al mismo tiempo estableció la empresa Pearson, la mayor editorial científica y educativa de lengua inglesa hoy. O sea que el petróleo mexicano está detrás de todas esas. No sé si se piensa cuando se lee el Economist o el Financial Times. Doheny, por su parte, retuvo parte de las acciones de la Huasteca durante más tiempo. Pero para fines de los años 20, Standard Oil controlaba casi todas sus empresas. En todo caso, ambos, Pearson y Doheny, hicieron un excelente negocio, pues justo como vimos en la gráfica, en 1922 comenzó a caer la producción del petróleo mexicano. Y no tuvieron que invertir más porque ya habían vendido. En cambio, Shell y Standard Oil invirtieron y pensaron, ya, esto vuelve, ¿no? Esto regresa, y no regresó. Y le metieron, creo que casi 5,000 pozos, estaba viendo en el libro el otro día. Pero con muy poco éxito, salvo en Poza Rica. Curioso, pero no tuvieron éxito. Es un poco como la triste historia de nuestros días, en las que Pemex, por algún motivo que todavía no conocemos bien, durante la administración de Fox y luego de Calderón, contrató la perforación de 20,000 pozos. Se ha llegado ya a 19,500. El otro día estaba yo en una reunión de estas y ahí lo confirmamos. Precisamente en la zona sur de la Huasteca, o sea, de la zona sur del territorio antiguo de Doheny y compañía y de la ESO, en particular en Chicontepec, sin éxito alguno. Se sabe que casi todo el petróleo de México se sigue sacando de la costa y los contratos en tierra no son lucrativos, sino para las empresas, una parte extranjeras, que perforan un pozo seco tras otro. Se ha denunciado ahí un grado de corrupción impresionante porque no se explica. Yo he hablado últimamente con geólogos petroleros y no dan razón, no explican cómo puede ser que se sigue explotando ahí cuando no se puede sacar, ¿no? Si se fuera a sacar, tienen que llegar como a 5 o 7 mil metros debajo de tierra, ¿no?
pero por lo que es ahora, no. Y esos pozos, no. Hasta hace 3 años se anunció que producían 35,000 barriles al día, entre miles de pozos, o sea, un promedio de como, no sé, 100 barriles, 90 barriles al día de un pozo. Bueno, eso para los pozos que están en alta mar, que pueden producir miles, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 al día. Eso es nada. Entonces, esa es una estrategia errónea y al parecer ya hay conciencia de eso. Se llegó al tope y esperemos que ya sigan excavando o explorando donde hay, que hay, en el Golfo hay. Pero en fin, volvamos a los años de 1920 y 30. Al final del gran auge petrolero en 1922, existían ya alrededor de 200 empresas operando en el país en el sector petrolero, un poco más. Aunque la mayoría eran pequeñas, relativo al Huasteca, el Águila, etc. Ayer mismo me comentó un investigador de Tamaulipas que se ha especializado en esto, que muchos eran empresas mexicanas y que él las ha trabajado, que en conjunto la producción de las empresas chicas mexicanas, en conjunto, era tanta como la del Águila o Huasteca. Empresas chicas no estudiadas, pero que desaparecieron después, porque claro, los gastos de inversión eran demasiado altos. En los 20 se explotó. Inevitablemente, y dado los altos costos de inversiones requeridos, solo sobrevivieron las mayores, un total de unas 25 que fueron las expropiadas en el 38. Pero históricamente, aquellas controladas por Shell y por Standard Oil fueron las más importantes. Siguieron siendo rentables, pero a una escala menor en los años de 1920 y 30. Y lograron escapar la mayor parte de las presiones del gobierno para pagar todo lo que debían en regalías. Pagaban, pero hubo mucho pleito y se esquivaban. Y entonces pagaron parte, pero no. Lorenzo Meyer nos ha descrito el entrelazamiento muy complejo entre petroleros, políticos, diplomáticos, en todo este tramo de la historia nacional e internacional que culmina en 1938 con la nacionalización del petróleo y la creación de Pemex. Efectivamente, en el 38, después de la huelga, etcétera, etcétera, Lázaro Cárdenas... bueno, esperen. Este es Tampico en los años 20. Y ahí pueden ver, bueno, aparte del río Pánuco, pueden ver esta cosa no funciona, pero ven arriba, no sé si ven arriba, Pierce Oil Company, eso era de la ESA. Y más arriba está el Águila, ¿no? Y luego más refinerías. O sea, aquí se ve una foto de cómo era Tampico alrededor de 1925 y cómo están todos los depósitos de petróleo diseminados, ¿no? Y sería bien interesante reconstruir más esto. Bueno, en fin, vamos. Ahí está Lázaro, bueno, la foto, él quedó un poco más gordo de lo que debía. Un defecto del PowerPoint, ¿no? Declarando la expropiación. Y luego, la que sigue, ahí hay manifestaciones, ¿no? Etcétera, de la época. Este me parece que es un capítulo fascinante, el del petróleo, el fascinante de la historia global. Pero aquí los dejo porque yo creo que Ana Covarrubias no me va a dejar pasar de horario. Pero déjenme concluir recomendándoles una página que armamos junto entre el colegio y Pemex. Más bien el colegio lo hizo, pero Pemex apoyó, que se llama Fuentes para la Historia del Petróleo en México, que hicimos aquí, que está colgado en la página en la biblioteca, en recursos digitales, y que tiene muchísima información sobre bibliografía. Tiene 2 o 3 capítulos de Lorenzo, que nos prestó 2 o 3 capítulos en PDF, ¿no? Y de otros autores, Jonathan Brown y muchos otros, estadísticas, bibliografía, etc. Y fotos también, así que vale la pena verla. Pero en fin, esta página también se hizo en buena medida inspirado en las obras de Lorenzo Meyer. Muchas gracias.
Muchas gracias al profesor Marichal por una ponencia tan interesante y por recordarnos la vigencia del tema petrolero a una hora y, desde luego, desde el punto de vista de relaciones internacionales, ¿no? Todo este entramado con distintos actores internacionales. Y finalmente paso la palabra al profesor José Luis Reina del Centro de Estudios Sociológicos con su ponencia El sistema político latinoamericano. Bueno, antes que todo, mil gracias por la invitación. Como punto de partida, quiero decir que un día que andaba perdiendo el tiempo por los pasillos del colegio, me encontré a Ilan Bisber y a Humberto Garza, y me dijeron, hoy estamos organizando un acto en relación con la obra de Lorenzo y pues te queremos invitar. Y me mencionaron los dos, más o menos, la temática que está en el programa que ustedes conocen, y todo se refería o al petróleo, al sistema político, al autoritarismo, a la democracia, el porfiriato, la historia también. Y dije, bueno, ¿qué podría ser para no ser reiterativo? Y entonces recordé, también no quiero recordar aquí años porque serían tantos que conozco a Lorenzo, que hicimos un trabajo juntos y eso me facilitaba el trabajo, que lo hicimos juntos, lo conocía, y eso se refirió a América Latina. Y eso se refirió a sistemas políticos en América Latina, de lo cual surgió un libro, que por cierto alguna vez Arnaldo Orfila, en ese momento director del siglo XXI, nos dijo a algunos, que ya se habían vendido como 3,000 libros, pero de los cuales nunca vimos una regalía. Pero en fin, este libro, que se llama Los sistemas políticos en América Latina, que está publicado por Siglo XXI, en coedición con la Universidad de las Naciones Unidas, es lo que yo quiero hacer referencia para tomar como parte integral de estos trabajos o las contribuciones que Lorenzo Meyer ha hecho durante su vida. Entonces, este título, que repito, fue publicado por Siglo XXI, fue publicado en 1989, pero elaborado en 1987. Y fue compilado por Lorenzo Meyer y por mí. Y para los propósitos de esta reunión sirve para trazar históricamente la evolución de los sistemas políticos de la región latinoamericana y sus intentos, unos más exitosos que otros, para conseguir y consolidar sus regímenes democráticos o, si se quiere, para alejarse de sus circunstancias autoritarias. No puede dejar de mencionarse que el origen del libro vino de ese incansable promotor institucional que es Pablo González Casanova. La idea suya demuestra a la vez otro de los intereses académicos de Meyer, que gracias a don Pablo, cuando menos en este libro, se interesó por América Latina, y creo no conocer otro trabajo de Lorenzo sobre América Latina específicamente, y creo que en ese sentido se justifica que se hable en torno a este punto. Ahora bien, el libro recoge las experiencias hacia fines de los años 80 de todos los países de la región, excepto los de Centroamérica y el Caribe, para los que se solicitaron trabajos regionales y no considerando país por país. La única excepción es un capítulo dedicado a Cuba, y ahí creo que don Pablo tiene mucho que ver, escrito por Julio Lerriberán, que por cierto es un egresado de esta institución y compañero de don Pablo en su momento en el Centro de Estudios Históricos. Era ese momento, fines de los años 80, principios de los 90, cuando está este libro o sale este libro a la luz pública, cuando se iniciaba lo que con mucho acierto bautizó Samuel Huntington como la tercera ola democratizadora. La democracia aparentemente avanzaba y el autoritarismo tendía a quedar atrás. Puede decirse que esta antología, publicada hace casi un cuarto de siglo, tiene rasgos particulares. Uno de ellos es que es el primer intento de hacer una comparación dentro de la región latinoamericana, cuyo hilo conductor eran los procesos políticos, los sistemas en que tenían lugar y los partidos como actores que representaban, o al menos pretendían hacerlo, segmentos de la ciudadanía. En muchos sentidos, el trabajo
para cuando se publicó. Se publicó, era inédito. Hace poco más de 20 años, la problemática que animó la elaboración de este trabajo rondaba en torno de una interrogante. Describir y, en la medida de lo posible, explicar el funcionamiento de los sistemas políticos y de sus partidos en un contexto definido por las demandas, casi siempre insatisfechas, las tensiones entre los distintos actores, incluso la guerrilla, como fue el caso de algunos países de América del Sur y de Centroamérica, y los conflictos que suelen acompañar a los diversos procesos políticos regionales, sobre todo en esta región latinoamericana. Se afirmaba en el inicio mismo del libro que América Latina, y aquí estoy entrecomillando, es una de las regiones del mundo occidental donde la democracia no ha podido consolidarse a pesar de que los esfuerzos por implantarla se hicieron hace ya más de siglo y medio. Cierro las comillas. Más de 2 décadas después, o sea, casi más de un cuarto de siglo, o casi un cuarto de siglo después de la publicación de este libro, podría afirmarse que América Latina, al considerar el mayor número de los países que la integran, no ha logrado alcanzar la consolidación democrática. Es más, emerge con cierta nitidez lo que ya en el libro se llamaba el desencanto democrático, tal como lo demuestran ahora diversas encuestas, sobre todo las que publica Latinobarómetro. Tal vez los 2 países que más han avanzado en sus prácticas democráticas y la consolidación de instituciones que las soportan son Costa Rica y Uruguay. 2 países pequeños que se distinguen del conjunto, al menos por 2 factores. Uno es su escolaridad. Ambos sobrepasan los 15 años promedio. Si se compara con México, para tener una idea comparada, nuestra escolaridad nacional apenas llega a los 9 años, secundaria incompleta. El otro factor que diferencia a estos países es una desigualdad por debajo del promedio de América Latina toda. El índice Gini, esa medida que indica el grado de desigualdad de los países, apunta a que estos 2 países son los menos polarizados socialmente. Tienen pocos pobres, tienen pocos ricos y un amplio segmento medio, una clase media que consume y que tiene un nivel de vida aceptable. Tal vez valga la pena añadir un tercer factor. Han consolidado su sistema de partidos, incluyendo el sistema uruguayo, que se ha desenvuelto fundamentalmente en términos bipartidistas. En Uruguay, a excepción de un paréntesis en el que tuvo lugar una sonada militar en contra del presidente Bordaberry, tema de otro artículo, por regla no se ha alejado del paradigma democrático. Y Costa Rica es el caso más emblemático, pues no hay periodo alguno en que su vida democrática haya sido interrumpida, sino que su vida democrática descansa en una sólida base institucional. El ejército estrictamente no existe, aunque hay una Guardia Nacional, y vale llamar la atención que en ambos casos se trata de naciones que un sistema educacional muy articulado y de alta calidad tienen, lo que les permite, si se quiere muy a la Seymour Martin Lipset, afirmar que la correlación entre escolaridad y democracia es una de las más fuertes en la explicación de democracias consolidadas. No hay país en el mundo en que la democracia se haya consolidado sin tener como condición necesaria y suficiente un nivel elevado de escolaridad. Uno de los problemas que estuvo presente en el momento de la publicación del libro fue el verdadero papel de los partidos políticos de la región, y en el capítulo correspondiente, o sea, en el caso mexicano, particularmente, que escribimos Lorenzo Meyer y yo, y al cual haré después una referencia muy breve en unos momentos más. A riesgo de ser reiterativo, México disfrutó en el tiempo una democracia formal, pero podría afirmarse lo que tuvo lugar fue una ausencia de democracia real, tal como lo sostuvo González Casanova en su libro La democracia en México. Se reconoció como parte de la trayectoria partidista latinoamericana que desde sus inicios los partidos tuvieron el carácter de instituciones,
lo que no conducía necesariamente al papel que supuestamente tienen que desempeñar, fungir como vínculo entre un segmento de la sociedad y una determinada posición política e ideológica. Así, se argumentaba que los partidos fueron más bien uniones de notables, alejados de sus clientelas o potenciales o reales representados. La función partidista, por tanto, era muy difícil de cumplir con lo que se suponía era una de sus funciones básicas, la representación ante el Estado de los intereses de las clases y los grupos sociales significativos por su número o posición estratégica. Todo esto que estoy diciendo está plasmado en el libro. Yo simplemente estoy haciendo como una especie de reseña. El planteamiento, a casi un cuarto de siglo expuesto, sigue vigente. Pongámoslo así, y es una interrogante. ¿Tenemos en América Latina un sistema de partidos que realmente cumpla la función de representación popular? En algunos países, por supuesto que esa función se cumple. Yo creo que Chile es un buen ejemplo, aparte de los dos casos paradigmáticos antes citados, que son Uruguay y Costa Rica. Brasil tiene un vínculo fuerte entre su sociedad y su sistema de partidos. Su alternancia política, además, ha sido notable y exitosa, la que se explica en buena medida por tener una agenda política que se persigue independientemente del partido que se encuentra en el poder. Un caso que ejemplifica positivamente la transición de la dictadura a la democracia, pese a que lo rodean fuertes problemas de desigualdad, muy comparables con los de México, y en menor medida que aquí, pero nada desdeñable su propensión a la corrupción. El caso de los partidos de los trabajadores de Lula, de Luis Ignacio Lula, es un buen ejemplo al respecto, pues en una sociedad tan compleja y tan dinámica como es la brasileña, se dio el lujo de cambiar de un partido que fuera del centro-izquierda y que lideraba Fernando Henrique Cardoso, a otro que pues sencillamente tenía mucho más vínculos con una masa popular, con una clase obrera, fundamentalmente con los mineros. Se trataba entonces de una alternancia en donde se cambió el partido, pero se cambiaron las visiones de la sociedad. Una sola agenda por cumplir. Brasil tiene como objetivo figurar como una potencia mundial en unos cuantos años, en la década que viene, en la década que estamos, en el siglo en que estamos. En México, me refiero un poco ahora ya a algo que está aquí plasmado en el libro, no se ha podido cambiar todavía el modelo que sustenta el sistema partidario. Hay muchos partidos ahora, pero pocos con poder de convocatoria y casi ninguno con capacidad de definir un proyecto nacional estrictamente hablando. Existen entre los institutos políticos líneas paralelas cuyas tendencias huyen a la convergencia. Por una parte, los partidos, cualesquiera que sean estos, PRI, PAN, PRD, los que ustedes quieran, tienen un discurso que no recoge la demanda de los que supuestamente o a los que supuestamente representan. Es más, podría decirse que nuestros partidos son entelequias independientes de la sociedad, lo que de ser así explicaría por qué nuestra democracia sigue siendo tan precaria. Y eso que en la actualidad existe eso llamado, o ese proyecto llamado Pacto por México, un intento con fecha de caducidad que pretende lograr el acuerdo, algo tan lejano dentro del escenario público nacional. Es sostenible que, en parte por la razón antes expuesta, pero sobre todo por el hecho de que todavía falta mucho terreno por recorrer para que exista una convergencia entre instituciones de representación como son los partidos y los diversos segmentos de la sociedad, que el conflicto ha sido una constante en la historia política latinoamericana, con el agravante de la existencia de un déficit institucional que se traduce en una fuerte incapacidad para mediarlo y con frecuencia no resolverlo. Piénsese en Paraguay, Perú, Chile, Bolivia. El caso es que el conflicto es una constante, no como un rasgo distintivo, pues es un ingrediente natural de la política,
Lo distintivo está, como se insinuaba, en la carencia de mecanismos que tiendan hacia su resolución. No hay sociedad sin conflicto, pero puede afirmarse también que hay sociedades que construyen sus instituciones para mediarlo o negociarlo. Pocos casos exitosos tenemos en nuestra región latinoamericana para afirmar con contundencia que el conflicto es un proceso que se resuelve por los canales institucionales. Paradójicamente, en el México autoritario, ese modelo que podríamos llamar de ramificación institucional cumplió su función, pues todo era canalizable a través de un sistema que se diseñó para absorber, aunque no necesariamente para resolver, el conflicto. Nuestro autoritarismo democrático, entre comillas, con elecciones periódicas, sexenios ininterrumpidos, un autoritarismo moderado que no alcanzó los parámetros y los extremos sudamericanos, aunque no se niega la existencia de una guerra sucia, la perversión electoral que alcanzó niveles sofisticados y el cambio de poderes cuya máxima era la complicidad antes que la eficiencia de haber cumplido. Sin embargo, no se pagó el precio que los chilenos, los argentinos, los guatemaltecos y los nicaragüenses, tan solo por citar algunos casos, que tuvieron que pagar con tanta sangre. Ahí están, por ejemplo, en los tiempos recientes, el caso del fallecido dictador Videla, muerto en la cárcel, o del guatemalteco Ríos Montt, que ya condenado ha sido ahora exonerado, pese a que de sus espaldas cuelgan centenas de masacrados. Una de las preocupaciones de la que se alimentó el libro es que, en términos generales, la historia de los partidos y sus sistemas en América Latina contienen más fracasos que éxitos, pero pese a los descalabros, los esfuerzos por hacer de ellos el instrumento de una vida democrática, donde se pueden negociar, pactar y acordar, pues sigue todavía ausente. Son ingredientes insustituibles de todo régimen democrático, pero con el déficit mencionado. No puede perderse de vista que la organización partidaria es uno de los conductos fundamentales entre la sociedad y la estructura de gobierno. Sin embargo, esa es la teoría la que con frecuencia no tiene parentesco alguno con la realidad. Otro tema que se planteó y su discusión no ha concluido, tantos años después, es que desde que los distintos países de la región, desde su independencia, se han asentado sobre un sistema presidencialista, influido sin duda por Estados Unidos. El presidencialismo sin contrapesos institucionales democráticos y los poderes que conforman un equilibrio dentro de un régimen determinado. Ese presidencialismo con frecuencia tiende al centralismo y contribuye a una de las expresiones favoritas que se ha visto en muchas ocasiones, en muchas épocas, en muchos países, que es el autoritarismo. Y un tema que no puede dejarse de lado es la polémica entre presidencialismo y parlamentarismo, que está también anotado hace ya un cuarto de siglo en este trabajo al que he hecho referencia. El tema, en el marco de la región latinoamericana, no quedó al margen, pues se plantea como pregunta que hoy día luce confirmada. Aquí se decía el parlamentarismo como alternativa a ese presidencialismo omnívodo puede ser una salida. Hace casi 25 años hizo el pronóstico el que permanece intacto. Dice, pese a las posibilidades, estoy citando textualmente, ventajas que puede tener el sistema parlamentario para facilitar el proceso de representación a través de los partidos, es dudoso suponer que el futuro inmediato algún país latinoamericano logre el consenso y la voluntad política necesarias para romper la arraigada tradición presidencialista que tiende a subordinar a los partidos y a los congresos a la voluntad del jefe del Poder Ejecutivo. Nuestra cultura cívica, como lo entiende Almond y Verba, no ha dado para más. El presidencialismo llegó para quedarse por esta región del mundo y difícilmente puede visualizarse una alternativa, la parlamentaria, por ejemplo, que pueda ofrecer a nuestros sistemas de gobierno una
alternativa distinta a la que se tiene. Sé que el tiempo es corto y no puedo dejar de lado el capítulo, no puedo dejar de lado el capítulo sobre México, en que mucho influyó la historia política, y en eso obviamente es como consecuencia del tesón de historiador de Lorenzo Meyer. Sin embargo, tal vez convenga adelantar algunas de las conclusiones a las que se llegó y ver qué tanto se ha recorrido en este último cuarto de siglo. Llamaba la atención, por una parte, en esta época, la estabilidad política de México, las elecciones periódicas, los sexenios concluidos, las sin asonadas militares, que eran prácticamente lo que había en todos los países del subcontinente. Es más, se sostuvo que ese autoritarismo tuvo que ver en parte con esos años en que el crecimiento económico, la inflación y la estabilidad cambiaria destallaron como en ningún otro país de la región. Después vinieron las crisis, pero no puede dejar de mencionarse en ningún caso una interrupción gubernamental que haya puesto en una verdadera crisis política, aunque ha habido, a este país. Hace casi un cuarto de siglo se afirmó que el sistema estaba llegando a sus límites. Se cuestiona frontalmente la primera elección presidencial en 1988 y los cambios que el sistema político muestra que tienden hacia la pluralidad, pese a que ésta todavía es restringida. Se llegó a una conclusión que por obvia no deja de ser verdadera. El sistema político tiene que flexibilizarse. 1989. Yo creo que en 2013, yo diría que esa conclusión se puede aplicar igual. El sistema político tiene que flexibilizarse. En su rigidez se encontraba y se encuentra el principal detonador para que de un momento a otro estalla o estallara. No fue el partido de Estado, o sea, el PRI, ni sus gobernantes lo que hicieron posible esa flexibilización relativa que hoy tenemos. Fue su sociedad, no toda por razones que ahora no vale la pena comentarse, pero sí una parte lo suficientemente significativa para que el sistema empezara a cambiar de rumbo, abrir espacios en los que cupiera una mayor participación ciudadana en el sentido estricto del término. No se va a alcanzar ni se alcanzará de la noche a la mañana, pero como utopía valía y vale la pena construirla. Pasos se han dado. No son muy grandes, pero se camina por un terreno mejor o menos peor que el de hace 25 años. El día que el Estado y la sociedad compartan la responsabilidad política, será el momento en que efectivamente este país despegó hacia un camino mejor. Hemos avanzado, pero falta mucho. Los problemas de siempre, que son pobreza, desigualdad, siguen vigentes. Sin embargo, y confieso que con gusto, que este libro en el que participamos Lorenzo y yo, están algunas de las cosas que hoy en día vemos. Mucho de lo que aquí se aportó y sigue aportándose para la discusión, obviamente, es la visión de Lorenzo Meyer. Muchas gracias.